vivo, edición de lunes a través de la pantalla de Fox Sports. ¡Qué historia! ¿Ustedes se dieron cuenta qué historia, qué parábola perfecta, qué círculo redondito, redondito? Digo, por cómo empezó y por cómo terminó. Hablo de Vélez, el campeón del fútbol argentino, la liga profesional, el torneo posiblemente más importante, es cierto, lo decíamos el viernes. El año que viene este formato no existe más. Veremos después cuál es el más importante del año que viene. Pero por lo pronto este, por largo, por extenso, por competitivo, por cómo se definió, porque hasta el último momento teníamos 3 candidatos, porque era Vélez, porque era Talleres, porque era Huracán. Y si vamos un poquito más atrás, estaban las esperanzas de Racing, de River, Racing después de haber ganado la Sudamericana. O sea, todavía teníamos, faltando 5 o 6 fechas, un envión realmente complicado, como para que Vélez no tuviera muy claro el horizonte. Y se definió de una manera increíble. El viernes, de hecho, pensábamos quién era el favorito por cómo llegaba futbolísticamente hablando ahora, en este momento. Y la verdad que Vélez no sacaba siquiera una diferencia en ese lugar. Parecía hasta Talleres un poquito mejor. Pero se dio la definición perfecta para todos los que son fanáticos del Fortín. Felicitaciones para todos, los del Fortín. Fue 2-0, fue frente a Huracán. Después vamos a entrar en los goles, en los detalles, las entrevistas, las estadísticas, como siempre hacemos en la zona central. Después vamos por ese carril. No se remite solamente un comentario. Lo que quiero decirles, esto ya lo mencionábamos incluso hace una semana atrás, hace un año Vélez miraba la tabla del descenso, desempate con Colón, contaba cada poroto, estaba Sebastián Méndez, que había salido de Unión de Santa Fe porque tenía que salvar a Vélez, porque así lo sentía su ADN, cualquiera fuera el costo profesional incluso, con muchos jugadores que en este momento están festejando el campeonato, con muchos jugadores calificados. Brian Romero, sin ir más lejos, que está festejando el campeonato, fue uno de los gladiadores que fue a intentar salvar a Vélez del descenso. Cosa increíble. Vieron que Vélez, después de Boca, es el equipo que más continuidad tiene en la primera división, desde el último ascenso que tuvo a esta parte. Va a aclarar que Boca no descendió nunca. Pero después de ese fenómeno Boca viene Vélez. Ningún otro club del fútbol argentino ha tenido una continuidad en primera división como Vélez. Y el fines del año pasado volvió a coquetear con esa posibilidad del descender. Increíble lo que sucedió. Méndez no pudo más, salvó a Vélez, se fue y llega Gustavo Quinteros, que empató con Barraca Central, que perdió con Independiente y después aparece esa estrepitosa caída con River, 5-0, que a otro técnico muy probablemente lo hubiese movido los cimientos hasta sacarlo. Miren lo que les digo. Un River que todavía con De Michelis parecía algo bastante parecido a lo imbatible. Después todo se empezó a revertir. Y Vélez termina siendo el finalista de la Copa de la Liga con Estudiantes de La Plata cuando empezaba este año. Una cosa de locos. ¿Saben por qué? Porque recuerdo el editorial que hicimos cuando Estudiantes le gana a Vélez. Y tal vez no todos se acuerden, pero decíamos a veces dar un paso atrás es dar 2 hacia adelante. Porque Vélez había formado y había materializado, a pesar de la derrota, el plantel que hoy está festejando este merecido título. Y no solo tuvo que sufrir en esa derrota frente a Estudiantes de La Plata. La semana pasada tuvo que sufrir perdiendo frente a Celtrán Córdoba, el Ferroviario, en el marco de la definición de la Copa Argentina. Podríamos poner los peros de que a Vélez se le juntaron todas las finales y que las piernas a esta altura del año pesan mucho más que en junio, que en mayo, que en abril. Lo dijo Quinteros en más de una oportunidad. Pero la cuestión es que uno ve el año de Vélez y estuvo prendido en todas las finales. 2 subcampeonatos y un título. Es cierto que si Vélez hubiese perdido el fin de semana, estaríamos hablando de otra cosa, seguro. Como somos nosotros, seguro. Un perdedor de finales serial. Estaríamos hablando de eso. Por lo que fue la Copa de la Liga con Estudiantes, por lo que fue la Copa Argentina con el Ferroviario y lo que hubiese sido con Huracán en la jornada de ayer. Pero no sucedió, por suerte. Porque se da esa parábola donde a veces retroceder un paso es ganar 2. Y el paso más importante Vélez lo dio en el momento que aprendió a perder. Ahí empezó a forjarse como equipo. Ahí empezó a entender de qué iba la cosa. Porque es cierto que tenés a un Marchiori, tenés a un Claudio Aquino, a un Brian Romero, 33 años. Es cierto que los tenés. Pero después tenés un Valentín Gómez de 21, tenés un Carrizo de 18 años. Chicos que empezaron a tallar
Su futuro como futbolista, Valentín, recordamos que podría haber tranquilamente ido a cualquier grande del fútbol argentino y por esas cosas del mercado no se dio. Pero uno lo ve y lo escucha y parece 30 años. Y ayer salió porque los médicos le dijeron hasta acá llegaste. El golpe que se dio en la cabeza con Wanchope era intolerable para la consideración médica. Era un riesgo muy grande. Por eso salió, si no, no hubiese salido. Lloraba porque no quería dejar de jugar. Pero convengamos que ahí está la bandera de lo más importante que Vélez tiene como capital, el futuro, los jóvenes. Los jóvenes que aprendieron a perder con Estudiantes de La Plata y también aprendieron a perder con el Ferroviario, porque además ahí había una desventaja técnica a favor de Vélez contra Central Córdoba. A pesar de que se le juntaban todas las finales, Vélez llevaba las de ganar y aprendió a perder siendo favorito en el marco de la Copa Argentina. Ahora miren lo que es la parábola perfecta. Porque el equipo con el que perdió Estudiantes de La Plata, si se quiere, en horas va a tener una revancha porque tienen que jugar los dos ganadores de los dos torneos anuales. Y con Central Córdoba también va a tener una revancha porque también tienen que jugar los dos ganadores de Copa Argentina más la Liga Profesional. Entonces también se va a volver a enfrentar con el Ferroviario. Y los dos partidos claves que supo perder, que les hicieron perder copas o títulos a Vélez Sarsfield, ahora a fin de año va a tener revancha. Digo, hay algo mejor, porque de alguna manera si Vélez sortea estos dos últimos partidos que le quedan, también hasta puede redimirse de lo que sucedió hace una semana atrás y a principios de año con Estudiantes de La Plata. No, díganme que no hay mejor composición que esa. ¿Vieron cuando uno tiene paciencia? ¿Vieron cuando uno se sobrepone a la adversidad, agacha la cabeza y sigue trabajando? Porque ese 5-0 con River, en el tercer partido de Gustavo Quinteros, reitero, para muchos hubiese sido casi un golpe de nocaut. Y la confianza continuó, porque Quinteros había apostado no solo por los sobrevivientes del plantel que se había salvado del descenso, sino con ajustes notorios que además les encontró rápidamente el puesto. Y esto se vio hasta en el último partido del campeonato de Vélez hace horas contra Huracán, por ejemplo. Un Quinteros que venía con pergaminos y muy buenos en Ecuador con Emelec, en Chile ni hablar con Colo-Colo, pero miren cómo somos por acá, ¿no? Hasta que el triunfo no llega acá, en lo que supone ser una liga más competitiva, todo lo que viene de la periferia lo tomamos con pinzas. Pero nos guste o no nos guste, tiene 13 títulos a nivel clubes que lo transforman en uno de los 4 técnicos más efectivos del continente. Sí, con personajes de las características del muñeco Gallardo, de Carlos Bianchi, cada uno en su lugar, cada uno en su rol, cada uno con sus equipos, pero la realidad es esta. Y pone bien grande a Vélez, como hace mucho tiempo no sucedía. Y en la ansiedad de equipos que necesitaban ganar, porque Huracán, desde el 73 a esta parte, salvo una Copa Argentina en el medio, no ganó nada y sigue siendo uno de los más grandes y más convocantes del fútbol argentino. Y Vélez tenía 11 años en el medio, de un montón de fluctuaciones. Pero díganme si la fluctuación que experimentó el club en este año no es una de las más imponentes de la historia contemporánea del fútbol. Porque se salva el descenso con Méndez. Arranca Quinteros con una derrota, un empate y una goleada casi irrecuperable, la que les dije, ya por tercera vez con River. El episodio de los jugadores en Tucumán acusados de violencia sexual, separados inmediatamente del plantel, o se olvidan de eso. Y ustedes dirán, bueno, pero eso va por otro carril, es cierto, pero en la intimidad de un plantel eso cala profundo. Y futbolísticamente también tiene un costo, porque no era uno, eran 4. La justicia está haciendo su trabajo, ese es otro cantar, pero eso sucedió en una institución que se tuvo que acomodar a esas circunstancias. Y seguir. Y siguió. Y siguió en la formación, y siguió en su quicio, y siguió demostrando que era el mejor equipo del fútbol argentino en crecimiento hasta que llegan las inconsistencias del final. El cansancio, la irregularidad, el resto de los oponentes que van por Vélez y que en un momento puso en duda la posibilidad de que ganara también este campeonato como perdió los otros 2. Pero ayer fue un concierto del equipo de Liniers, del equipo de Quinteros en el José Amalfitani, que además invocó a celebridades. Maxi Moralés, lo hemos visto a Chilaver, lo hemos visto a Bianchi.
y otros jugadores que son prácticamente pancarta de la historia más gloriosa de un Vélez, que empezó con títulos en 1968 y que después repitió en muchas ocasiones en los dorados años 90, no solo a nivel local, sino además a nivel internacional, y termina ganando la vieja y querida Copa Intercontinental en 1994, donde justamente se están cumpliendo 30 años. Y les digo más, se toma revancha con un Huracán que le quitó un campeonato en el Metropolitano de 1971. Y ustedes dirán, oh, 53 años. Es cierto, no computa. Pero para los hinchas vale todo. Porque además había un partido todavía discutible, y lo vimos acá el viernes pasado, en la definición con Huracán del año 2009. Si alguien habló en estos días, ¿se acuerdan, no? El árbitro de ese partido, que justificó todo lo que cobró y que estaba en el rango de lo escandaloso. Por ahí también pasó este partido de Vélez, que lo reivindicó ante esas situaciones que todavía siguen siendo discutidas. Díganme si no es una parábola perfecta la de Vélez. El club, el equipo, que tuvo elecciones en el medio, a fines del año pasado, ¿se acuerdan, no? También cambia la dirección política. También sanean económicamente el club. Trascienden las divisiones inferiores. Sostienen a los experimentados que le dan ese volumen que necesita un club que quiere ser campeón. Ahí aparecen los Romero y los Aquino. Por citar solamente dos, hay muchos más. Y después aparecen los resultados. Pero ese mosaico donde uno va para atrás, para después avanzar, dos hacia adelante y encontrarse hoy campeón, ante la posibilidad de tomarse revancha con Estudiantes, con propio Central Córdoba, y con la mirada al horizonte en un lugar que regularmente tiene que estar, por presente y por historia, a Conmebol Libertadores, que le corresponde por performance y eficiencia para el año que viene, entre otros equipos argentinos. Y un Vélez que puso contra las cuerdas, sin jugar y sin querer, las ambiciones hasta de River y Boca en los torneos internacionales del año que viene. En la Copa Libertadores también, porque muchos estaban haciendo cuentas en un momento, ¿no? Y Vélez también miraba de arriba la realidad de equipos con más recursos, más calificados, más convocantes y sobre los que generalmente todos están mirando todo el tiempo. Porque el morbo además era si Boca o River clasificaran a la Libertadores, mientras Vélez era un concierto de fútbol frente a Huracán. Ahora viene la otra parte, los goles, las entrevistas, las estadísticas, el valor. Vélez está séptimo entre los clubes que más títulos ganaron, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y la perspectiva con esta plataforma y con Quinteros como está y su grupo técnico es que el techo no se ve, no está. Nadie sabe cuál es. Y esa es la mejor lección. Estamos en vivo.